Estás escuchando Domingueros. Estás en Radio Esplendor, AM 990. Mariano Ferreira murió apenas llegado al hospital Argerich, donde los médicos no pudieron hacer nada para sanar la herida de una bala en el pulmón. Tenía 23 años. A ver, ¿dónde empieza esto? Para tirarse un muerto tiene que haber más motivos que una interna política. Estamos escuchando un adelanto de ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, película que tiene como actor protagonista al escritor, periodista Martín Caparrós, quien se encuentra en línea muy amablemente. ¿Cómo le va, Caparrós? Mi nombre es Julián Di Belonia. Buen domingo y felices Pascuas. Bueno, gracias por lo del domingo. Lo de las Pascuas te lo debo para la próxima. Bueno, buenas tardes allí en Barcelona. Sí, ya son tardes, en efecto. Excelente. Bueno, estamos ansiosos en la Argentina de verlo como actor protagonista, algo que nunca ocurrió hasta ahora, de ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, film inspirado en el libro. Sí, supongo que es una suerte que no haya sucedido hasta ahora, pero bueno, parece que tenía que pasar y al final pasó. No, fue una cosa rara, digamos. Yo, por supuesto, nunca había actuado a ese nivel, digamos. Había actuado en algunas películas, pero siempre en papelitos muy chicos. Sí. Figuraciones. Y me sorprendieron un poco Alejandro Ratti y Julián Morcillo, los directores de la película, cuando me propusieron hacerlo. Pero me gustó la idea por varias razones y bueno, acepté. Bien, ¿qué tiene Caparrós de Andrés Oviedo, del protagonista, de quien investiga justamente quién mató a Mariano Ferreira? Bueno, somos colegas, se supone que los dos somos periodistas, pero justamente para que no se confundiera a Andrés Oviedo conmigo, traté de armar un personaje bastante diferente. De hecho, ya en el guión estaba, el personaje era bastante diferente, y yo traté de algún modo subrayar, acentuar esas diferencias, porque efectivamente no quería ser yo como periodista llevando adelante una investigación, que además es una investigación real, que está basada en hechos reales y está basada en un trabajo real de Diego Rojas, que es el que escribió el libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, en el que está fundada toda la película. Entonces yo quería que quedara claro que ese periodista Andrés Oviedo, que lleva adelante la investigación en la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, no era yo, y por lo tanto traté de armar el personaje con diferencias de distinto tipo. La más visible es que me afeité un bigote que había usado durante muchos años. Pero también hay otras que tienen que ver con el carácter, con el tipo de periodista que somos. Es otra cosa. ¿Y por qué cree Martín Caparrós que el caso tan trágico de Mariano Ferreira ha tenido tantas repercusiones periodísticas o en la opinión pública y que permitió, por ejemplo, la difusión en primer lugar del libro y ahora de un film? ¿Por qué nos golpeó tanto el caso de Mariano Ferreira a gran parte de la opinión pública nacional, extranjera? Ya, creo que por dos cuestiones, básicamente, por dos líneas de cuestiones. La primera es que el asesinato de un joven militante es algo que resulta particularmente sensible en un país en el que pensábamos que ya no se mataba a los jóvenes militantes. Que lo hayan matado de un balazo en una manifestación es, como te digo, una práctica que creíamos que ya estaba en el pasado, y de hecho no está para nada en el pasado. El caso de Mariano Ferreira tampoco es único, lamentablemente. Hay muchos muertos en situaciones de enfrentamiento social y político en la Argentina actual. Por un lado es eso, y por otro lado porque además fue un asesinato que puso en evidencia para el gran público, que en su mayoría no lo conocía, la forma en que funciona
cierta mafia sindical y empresarial, en este caso de los ferroviarios, con el apoyo del gobierno y de muchas instituciones que habrían preferido no dárselo, digamos, ahora que se supo públicamente, pero que durante años se lo siguieron dando, tanto que ya después del asesinato el gobierno, el ministro de Trabajo, seguía ofreciéndole su apoyo a José Pedraza, que realmente hay una complicidad muy fuerte. Y entonces todo eso, bueno, que un poco salió a la luz a partir del asesinato de Mariano Ferreira, también es lo que hizo que mucha gente se quedara como interesada, después de sorprendida por el asunto. Buenos días, Martín Caparrós, lo saluda Cristian Grillo, aquí, periodista de espectáculos de Radio Splendid. Yo le quería hacer una pregunta más apuntando al séptimo arte, ¿no? A lo lindo que tiene el cine, y preguntarle qué nos vamos a encontrar cuando veamos quién mató a Mariano Ferreira. ¿Es una película documental? ¿Es una película que es una novela? ¿Nos vamos a encontrar con alguna verdad que por ahora todavía no conocíamos? Preguntarle eso más que nada, el interior de la película. Uh-huh. Bueno, es un poco ambas cosas, porque por un lado hay mucha información documental, digamos, es una mezcla de documental con una ficción. Digamos que la ficción es un poco mi parte, que comparto con otros actores, por supuesto, de poner en escena un periodista que va averiguando una serie de cosas, que se enfrenta al rechazo de sus jefes y de otra gente y demás, etcétera, pero un poco esa ficción, ese relato sirve para ir presentando toda una serie de datos reales, de datos documentales sobre la vida de Mariano Ferreira, sobre cómo fue su asesinato, sobre quiénes fueron sus victimarios, etcétera, etcétera. O sea que es una mezcla de las dos, es como medio ficción, medio documental, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué le significó a usted? Sabíamos que tuvo ya algunas participaciones en cine, en televisión, pero ¿qué le significó hacer algún personaje principal? Ahora es la primera vez, por lo menos, que lo vamos a ver teniendo un protagónico en el séptimo arte. Sí, fue raro, qué sé yo, fue bastante raro, porque efectivamente no lo había hecho nunca ni había pensado que lo iba a hacer. Claro. O sea, no es que yo hubiera tenido la voluntad de hacerlo, dije a ver cómo, dónde, con quién puedo hacerlo, sino que simplemente un día me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, te vamos a hacer una propuesta que te va a sorprender, y efectivamente me sorprendió. O sea, fue bastante raro. Y al principio estaba nervioso, un poco incómodo, tenía miedo de, qué sé yo, de olvidarme la letra o de no transmitir lo que suponía que quería transmitir, etcétera, etcétera. Pero lo que me gustó es que con el correr de los días me fui como acostumbrando. Supongo que ayudó para eso que había muy buen clima en el rodaje, que el equipo, la verdad la pasábamos bien y todo el mundo estaba con muchas ganas de trabajar y esas cosas que suelen decirse, pero en este caso es muy cierto. Y entonces al final ya estaba como contento, cómodo, me gustaba hacer eso que estaba haciendo y lo disfrutaba, quiero decir, tenía la sensación de que podía pasarla bien y que podía darle al personaje más cosas, que podía como manejarlo mejor, ya no era ese nervio al principio, sino eso, cierto placer de estar haciendo algo muy interesante, ¿no? Lo cuenta desde España el periodista, escritor Martín Caparrós. Obviamente que al conversar con Caparrós hay preguntas imposibles de no realizar, como por ejemplo, cómo se ve actualmente a la distancia desde el viejo continente la realidad argentina este año tan especial, con elecciones legislativas, este segundo año del segundo gobierno de Cristina Kirchner. ¿Cómo lo ve desde allí, desde España? No, bueno, yo te quiero aclarar que estoy acá hace 10 días, o sea, no es que tampoco lo esté viendo desde acá, sino que hace 2 semanas lo veía desde Buenos Aires, o sea, no es una visión. Y de todas maneras, lo cierto es que ya en esta época el lugar donde uno esté importa cada vez menos para las cosas que uno ve, quiero decir, o para la posibilidad de ver ciertas cosas, porque yo creo que en un 80-90% lo que uno piensa o describe como clima político lo recibe a través de los medios, ¿no? Y de ciertas comunicaciones con los amigos y demás, más que de estar en una calle o de lo que sea. Y uno puede
consumir los mismos medios estando en Buenos Aires, en Barcelona o en Tombuctú. Y los mails y los Skypes con los amigos o con los parientes son iguales también en Buenos Aires, Barcelona o Tombuctú. Entonces quiero decir que hay que, me parece, relativizar un poco la idea de que la distancia. Desde un lugar se ve una cosa de una manera y desde otra de otra. Uh-huh. Pero de todas maneras, bueno, ya que estamos, desde donde sea, no sé, mi impresión es que va a ser un año insoportable, porque básicamente va a consistir, como está consistiendo por ahora toda la discusión, llamémosla política, en estas pequeñas maniobritas de a ver si vamos a convencerlo a Scioli de que se presente de tal, a ver si el intendente de tal lado va con el PRO o sigue con Massa, a ver si en el gobierno ponen de candidato, si el oficialismo pone de candidato en la capital a fulano o a Mengano, a Filmus o a Sabatella. La verdad que son discusiones que me importan 3 carajos. Yo creo que a la mayoría de las personas le importan 3 carajos, porque son como la resolución de internas dentro de un gran sector político que cada vez parece representarnos menos, ¿no? Entonces, el año electoral es como la apoteosis de ese mecanismo. Y en ese sentido me parece que va a ser un embole, pero bueno, esperemos que no. Y lo último, Martín Caparrós, en primer lugar agradecerle por su tiempo. Desde el punto de vista político, ¿qué cree que puede implicar a futuro la designación de Jorge Bergoglio como Papa Francisco? Bueno, yo he escrito por ahí en un par de lugares que me parece, a mí me parece que sirve para reforzar, de hecho es una novedad, que refuerza mucho el peso de la Iglesia Católica en la sociedad argentina. Quiere decir, somos tan cholulos que estamos así felices de tener un Papa argentino y por lo tanto le prestamos a la Iglesia, en general como sociedad, una atención que no necesariamente le prestábamos hace un mes. Entonces, o hace un mes, hace 2 años, o hace 10. Entonces, si se refuerza el peso de la Iglesia como institución, hay ciertas causas, llamémoslas progresistas o de cambio o de mejora de la vida de muchos, que se van al carajo. Quiero decir, cosas como, por supuesto, el derecho al aborto, ya me parece que no hay ninguna chance por muchos años en Argentina, las reformas al Código Civil que estaban planteadas, probablemente tampoco. En cualquier momento va a empezar la ofensiva que ya en algunos lugares empezó contra el matrimonio gay. En fin, todos estos pequeños avances de la sociedad civil que hubo en los últimos años fueron en contra de la voluntad de la Iglesia, pero evidentemente la Iglesia no tuvo suficiente poder como para frenarlas. Ahora que ha recuperado parte de ese poder, bueno, va a hacer lo posible. En ese sentido, me parece que es una desgracia, y sobre todo en el sentido de revivir una institución que a mí, por lo menos, me parece una de las peores que ha tenido Occidente en los últimos 2000 años. Por eso no me interesaba mucho el saludo de Felices Pascuas. Bueno, Martín Caparrós, un placer escucharlo en el aire de Domingueros por Espléndida M990. Éxitos en el estreno de ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Y que disfrute del domingo entonces. Un domingo más. Bueno, muchas gracias. Un domingo más. Un abrazo, Martín. Chao, gracias, suerte. Hasta luego. Fueron palabras del escritor, periodista y actor protagónico de ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Martín Caparrós, desde Barcelona, España, conversando con Radio Espléndida. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Esplendid, AM 990.